Bien. Bueno, si recuerdan, la semana pasada comentábamos qué es el Entonces querigma. no le, Hablábamos de que el querigma es básicamente la proclamación de la buena nueva, la proclamación de la salvación de Jesucristo, cómo murió en la cruz y cómo resucitó para salvarnos y para darnos nueva vida. ¿Está bien ya? Si recuerdan, decíamos que el querigma no es un curso que se tenga que enseñar. No se trata de dar clases. El querigma es una proclamación viva, una proclamación ungida, una proclamación llena de fuerza acerca del mensaje de la salvación. Y como no se necesitaban clases, pues tampoco se necesitan maestros. Lo que se necesita son testigos que hayan experimentado la salvación y que puedan dar testimonio de que Jesús salva. Entonces hablábamos que el querigma no debe ser impartido por maestros, sino por testigos. Y también decíamos que el querigma tiene un objetivo primordial, que es propiciar un encuentro personal con Jesús vivo. Nosotros no damos el querigma para que la gente aprenda unas citas bíblicas, aprenda unos temas. Nosotros damos el querigma para que la gente tenga un encuentro con el Señor, una experiencia de Dios. Y por lo tanto, el querigma no nada más consiste en proclamar la palabra de Dios, sino también la proclamación tiene que complementarse con oración. Básicamente es lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a hablar del contenido del querigma. El día de hoy básicamente vamos a hacer un repaso de los temas del querigma, fijándonos bien cuál es el objetivo de cada tema, y el objetivo de la clase es que ustedes puedan hacer pues una especie de resumen del querigma para que si ustedes tienen que dar el querigma en algún momento, pues tengan este resumen con objetivos, con puntos fundamentales de cada tema, con las citas bíblicas básicas de cada tema. Eh, Obviamente el querigma, pues es pues bastante moldeable, ¿no? Se puede adaptar al horario que tengamos, se puede adaptar al tiempo que tengamos, lo podemos hacer muy largo, lo podemos hacer muy corto. Sin embargo, hay ciertos objetivos y ciertos contenidos que nunca debemos omitir. A manera de introducción, ¿qué podemos decir? Siempre que vamos a dar el querigma, la pregunta es, ¿qué tema dar? ¿Qué temas dar? En ocasiones proclamamos un querigma incompleto por querer hacerlo rápido, por querer hacerlo muy reducido. A veces quitamos cosas importantes. Hay veces que a mí me han dicho es que nada más tenemos medio día para dar todo el querigma. Y cuando estamos así limitados de tiempo, a veces lo damos incompleto. Al contrario, a veces lo damos en un fin de semana y lo sobrecargamos de temas. A veces se nos ocurre decir, no, pues vamos a hablar, aparte del querigma, pues vamos a dar una plática de María. Y metemos María. No, pues Sí. si vamos a hablar de María, pues hay que hablar de San José también, ¿no? Y ya metemos a San José. No, pues si vamos a hablar de San José, pues vamos a hablar sobre el patrono de la parroquia, ¿no? Por ejemplo, y queremos dar un tema del patrono de la parroquia. O si es Cuaresma, pues vamos a hablar algo sobre Cuaresma de una vez, y semana, etcétera, etcétera, y sobrecargamos de temas el querigma. Básicamente, el querigma en todos lados consta de 6 temas básicos. Y estos 6 temas básicos se van a ir complementando, se van a ir alargando con otros temas, pero básicamente esto es lo que en diferentes países y en diferentes, voy a decirlo así, etapas de la renovación se ha dado siempre. Desde que surgieron los seminarios de vida en el espíritu, el famoso curso de las 7 semanas que le llamaban, etcétera, etcétera, ya se hablaba de esto, el amor de Dios, el pecado, la salvación en Jesús, la conversión.
el señorío de Jesús y el don del Espíritu Santo. Esto es básicamente lo que se ha dado siempre. Vamos a ver ahorita cómo podemos complementar estos 6 temas que están aquí, cómo podemos hacer el mensaje un poquito más extenso cuando haya tiempo, y si no, cómo lo podemos reducir cuando no tengamos tanto tiempo. Para dar un buen querigma, nosotros proponemos dividirlo en 3 bloques, y esto es bien importante que lo tengamos presente. Sea cual sea nuestro método para darlo, tenemos que tener 3 bloques. Y ya que estoy hablando del método para darlo, me refiero básicamente a si vamos a dar un curso semanal, si vamos a dar un retiro de un día, si vamos a dar un retiro de 2 días de entrada por salida, o va a ser un retiro de fin de semana de encierro. Dependiendo de qué modalidad nosotros elijamos, vamos a poder extendernos más o menos. Sin embargo, siempre tenemos que tener 3 bloques que tienen que estar bien definidos. Proponemos estos 3 bloques. Proclamación de la buena nueva, el primer bloque. Respuesta del hombre a Dios es el segundo bloque, y el tercer bloque sobre el don del Espíritu Santo. Estos son los 3 bloques que tenemos que tener siempre que proclamemos el querigma. Y bueno, cada uno de estos 3 bloques tiene que terminar con una oración fuerte. Tenemos que concluir con una oración fuerte, ¿no? Para que lo que se proclamó en ese bloque llegue al corazón, ¿no? De nuestros hermanos. Vamos a ver a continuación cada uno de estos 3 bloques, cuáles son los temas que lo componen, cuál es la oración que se debe hacer al final, y este esquema va a ser un poquito largo. Sin embargo, como les digo, lo podemos ir modificando dependiendo de nuestras necesidades. Bien, el primer bloque es la proclamación de la buena nueva de la salvación. Tenemos que empezar siempre el querigma con el anuncio, con la proclamación de la salvación. Y aunque la plática central de este primer bloque es la salvación en Jesús, Jesucristo muerto y resucitado, obviamente no podemos empezar a hablar de esta salvación si no partimos del origen de todo lo que hay, que es el amor de Dios. El amor de Dios es el origen de la salvación, el origen de la creación, el origen de nuestra propia existencia, ¿no? Entonces tenemos que empezar con el amor de Dios. Siempre empezamos con el amor de Dios. Obviamente, después del amor de Dios tenemos que hablar del pecado, que es lo que nos separa del amor de Dios, y finalmente cómo Jesucristo nos une nuevamente al Padre mediante su salvación. Estos son los primeros 3 temas que vamos a proclamar. Brevemente vamos a ver en cada tema un objetivo, contenido, a lo más 5 puntos, y unas citas bíblicas para poder enmarcar este tema. El primer tema, el amor de Dios o el amor del Padre, le llaman en algunos lugares. Algunos son un poquito renuentes a usar el título del amor del Padre. Se dice que hay hermanos que están muy lastimados por sus padres vamos, en nuestro ambiente, y que por eso mejor hay que decir el amor de Dios y no el amor del Padre. Vamos, cuando se encuentren con Dios van a ver cómo sanan esas heridas que han recibido de su Padre terrenal, ¿no? Entonces es indistinto si nosotros queremos decir el amor de Dios o el amor del Padre. Lo importante es llegar al objetivo. El objetivo de este tema es que cada hermano llegue a experimentar el amor personal incondicional de Dios, que es nuestro Padre. Si se fijan, el objetivo no es nada más informarlos de que Dios los ama. Yo creo que ya muchos lo han oído. No es dar información, es que nuestros hermanos puedan experimentar el amor personal de Dios. Por lo tanto, quien da este primer tema tiene que ser un hermano lleno de la presencia de Dios, lleno de ese amor de Dios, que pueda transmitir ese amor a través de sus palabras, que pueda transmitir a nuestros hermanos la urgencia que siente Dios de amarlos, de abrazarlos, de hacerlos sentir importantes. Y básicamente este tema tiene que hacer que nuestros hermanos se sientan importantes para Dios. Muchos piensan que Dios es un ser lejano. Muchos piensan que Dios está allá bien lejos, ¿no? Asomándose a vernos, ¿no?
y tienen ellos que experimentar que Dios es un ser cercano que se interesa por la vida de cada uno de ellos. El contenido, pues unos dicen algún punto, otro punto. En general, esto es lo que siempre se proclama cuando se da el amor de Dios. Dios es un Padre amoroso y te ama. Las características del amor de Dios: su amor es eterno, su amor es personal, su amor es incondicional y Él quiere lo mejor para ti porque eres su hijo. Básicamente eso es lo que casi siempre se proclama en este tema, ¿no? En cualquier lugar donde lo escuchemos. Lo importante, hacer sentir a la persona verdaderamente amada por el Señor. El Señor tiene un interés personal por ti, como si tú fueras la única persona que existe en el mundo, ¿no? Y su amor es incondicional, no pone condición, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, no importa tu vida pasada, Él te ama sin condición. Entonces, cuando proclamemos este tema, básicamente las citas bíblicas en las que se va a enmarcar son las siguientes. Si quieren, les doy ahorita un tiempecito para que las apunten, sino después en la grabación del tema, ya cuando lo puedan ver con más calma, los pueden ir apuntando, ¿no? Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Isaías 43:1-5, te he llamado por tu nombre, eres precioso a mis ojos. Isaías 49:15, ¿puede una madre olvidarse de su hijo? Pues aunque ellas lo hagan, yo no te olvidaría. Isaías 54:10, los montes se moverán, las colinas se caerán, pero mi amor no se separará de tu lado, ¿no? Básicamente son las citas bíblicas que utilizamos para este tema del amor de Dios. Bueno, después de hablar del amor de Dios, obviamente la pregunta: ¿y por qué no experimento este amor tan maravilloso? Pues porque el pecado nos impide experimentar el amor de Dios. ¿Y cuál es el objetivo del tema del pecado? Que cada asistente se reconozca pecador, necesitado de salvación. Ese es el objetivo. No se trata ni de hacer sentir mal a nuestros hermanos por haber pecado, tampoco se trata de dar una clase de teología sobre qué es el pecado. Si se fijan, el contenido es muy práctico. El pecado consiste en desobedecer a Dios, en no confiar ni depender de Él. No vamos a dar una definición teológica de pecado, simplemente vamos a hacerles ver que Dios tiene un plan para ti. Cuando tú te separas de ese plan, te alejas de ese plan y sigues tu propio plan, pues ya estás pecando. Y lo más importante, ¿qué es lo importante de esto? Que el pecado te impide experimentar el amor de Dios. Una vez me decían, bueno, pues es que Dios, ¿para qué me hace débil? Me hace débil y luego se enoja porque yo peco, ¿no? No, 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 no es que él se enoje o no se enoje. Eso no es lo importante. Lo importante es que el pecado te impide experimentar el amor de Dios. Esa es la gravedad del pecado. Y bueno, convencer a nuestros hermanos de pecado. Todos somos pecadores y por lo tanto todos estamos privados del amor de Dios. Todos somos pecadores y por lo tanto todos necesitamos su salvación. Hoy en día la conciencia de pecado cada vez se pierde más. Hay muchas personas que piensan que el concepto de pecado ya pasó de moda y crear una conciencia de pecado en nuestros hermanos a veces es difícil, ¿no? La típica frase: no tengo la conciencia tranquila, por eso yo me siento bien, ¿no? Entonces, no, vamos, no puedes tener una conciencia tranquila cuando ni siquiera tienes conciencia. Entonces, vamos, convencer a nuestros hermanos de que todos somos pecadores. ¿Qué más? Hacerles ver que el hombre ha buscado soluciones falsas para resolver su infelicidad. La infelicidad que muchos tenemos es consecuencia del pecado, pero buscamos soluciones falsas y estas salidas falsas nos hacen más mal que bien porque nos alejan más de Dios. Básicamente este es el contenido del tema. ¿Cuáles son las citas bíblicas que proponemos para enmarcar este tema? Pues son las que están a continuación, ¿no? De Isaías, las citas de Romanos: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, el salario del pecado es la muerte, no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Estas son las citas bíblicas que proponemos para este tema de pecado. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo? Que nuestros hermanos reconozcan que sí han pecado, ¿no? Efectivamente han pecado y por eso se han alejado del amor de Dios. Y bueno, este primer bloque, ¿cómo va a concluir? Obviamente concluye con el anuncio de la salvación. Cuando nosotros hablemos del pecado, vamos a decirles a nuestros hermanos que el pecado nos esclaviza y que ninguno puede solucionar su propia esclavitud. Es Jesús el que va a solucionar el pecado que hay en tu vida, el que va a solucionar tu esclavitud. Entonces, el tercer tema, la salvación en Jesús, es el tema central del querigma, es el tema central de todo el retiro, de todo el curso, inclusive podríamos decir es el tema central de toda la Biblia, ¿verdad? La salvación en Jesús. ¿Cuál es el objetivo de este tercer tema? Presentar a Jesús muerto y resucitado como única solución para cada individuo y para el mundo entero. Proclamar que ya fuimos salvados por su sangre. Al proclamar la salvación no debe quedar duda. Jesucristo ya murió en la cruz por ti, ya resucitó para darte vida nueva. La salvación ya está ganada, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no es presentar a Jesús solamente crucificado. Muchas veces cometemos el error de dejar a Jesús en la cruz. Jesús muerto, pero también resucitado, sobre todo resucitado. La resurrección es el mayor testimonio de que Jesucristo ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte y por lo tanto puede vencer el pecado y la muerte que vive en él. Entonces, esta proclamación de Jesucristo muerto y resucitado es esencial. El contenido de este tema, en resumen, es el siguiente. Si el hombre era incapaz de llegar a Dios a causa de su pecado, es Dios el que llega al hombre para salvarlo. El hombre no podía ir a Dios, Dios vino al hombre. Y por eso Jesús se hizo hombre y murió por ti derramando su sangre en la cruz. Este murió por ti, nosotros tenemos que saber explicarlo bien. No nada más es un murió por ti, no es decir que murió en tu lugar. Jesucristo murió en tu lugar. ¿Por qué? Porque el pecado estaba produciendo muerte en ti. A causa del pecado tú merecías morir. El salario del pecado es la muerte. Pero el Señor, que es misericordioso, no quiso verte morir, quiso morir en tu lugar para que tú ya no murieras, para que tú tuvieras ya vida eterna. Ok, ¿qué más tenemos de contenido? Con su muerte te perdona tus pecados y te libera de sus consecuencias. Y esto es importante mencionarlo. La consecuencia del pecado de cada uno también es redimida, también es motivo de salvación. Muchos, a causa del pecado, viven en la tristeza, en la soledad, en la infelicidad. Muchos les falta amor. Muchos viven una situación desesperada. Jesucristo, al salvarte, te puede liberar de todas esas consecuencias del pecado, por lo que la salvación no nada más consiste en que te vayas al cielo. La salvación incluye sanación. Y esto es algo que debemos proclamarle a nuestros hermanos. Por eso decimos que con su resurrección da una nueva vida. Él mismo lo dice, una vida en abundancia. Las citas bíblicas que se proponen son estas. Obviamente la que nunca debe faltar es Juan 3:16, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único. Entonces, esta jamás debe faltar. Y se proponen otras citas, Isaías, el canto del siervo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es importante mencionar, si nosotros estamos hablando de que Jesús te salva y te sana porque la sanación también forma parte de la salvación, obviamente este primer bloque tenemos que concluirlo con una oración de sanación. A lo mejor la oración de sanación cuando es un retiro de encierro se deja para más adelante, pero nunca debe faltar una oración de sanación en la cual se le pida al Señor la salvación. Vuelvo a insistir,
muchos hermanos llegan desesperados, llegan viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles, y lo primero que el Señor quiere darles a estos hermanos es paz en sus corazones. Acuérdense que la primera palabra que Dios dijo cuando resucitó fue, no teman, mi paz, mi paz les doy. Entonces, ustedes tienen que dar una oportunidad para que el Señor sane los corazones y puedan experimentar esta paz del Señor. Por eso este primer bloque termina con la oración de sanación. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Bien importante cómo el profeta Isaías asocia la salvación, la pasión y muerte de nuestro Señor con la sanación. Esas llagas de Jesús nos han sanado. Ese castigo tremendo de la cruz nos trae la paz al corazón. Entonces, vamos, esta es una invitación a pedir por sanación. Entonces, en resumen, el primer bloque del querigma es la proclamación de la salvación. Ese es el primer bloque. Inicia por el amor de Dios, continúa por el pecado que nos separa de ese amor y cómo Jesucristo nos salva y cómo Jesucristo nos sana. Tenemos que dar oportunidad a que haya una oración de sanación. Simplemente mencionar que esta oración de sanación sobre todo tiene que ser sanación interior, una sanación interior que incluya sanación de recuerdos dolorosos. Muchos hacen una oración siguiendo cada etapa de la vida de las personas, desde que están en el vientre de su madre, incluso desde el momento de su concepción hasta el momento actual, ¿verdad? Pasando por las etapas más importantes. También incluye una oración de las emociones. Hay gente que en ese momento está muy triste, está muy sola, llena de angustia, etcétera, etcétera. También se tiene que dar oportunidad a que la persona entregue todo esto que trae en su corazón para que pueda sanar. Y sobre todo es fundamental el perdón, el poder perdonar a aquellos que nos hirieron a lo largo de nuestra vida. Obviamente, pues esto quizás requiera, pues, vamos, de un curso aparte sobre sanación, quizás requiera de una guía. Hay muchas guías que podemos ir siguiendo para dar esta, oración de sanación a nuestros hermanos. Y más adelante, al final del curso, pues yo les puedo proporcionar material para que puedan ir haciendo esto en sus comunidades si ustedes no lo tienen. Ok, la segunda parte o segundo bloque del querigma consiste en la respuesta que da el hombre a Dios. Básicamente es hablar sobre la conversión. El Señor ya te salvó, el Señor ya hizo su parte, la salvación ya está ganada en la cruz. Como dice San Pablo, Él ya clavó la nota con todo lo que debíamos ahí en la cruz. Ya no hay deuda. Ahora bien, ¿qué vas a hacer tú para recibir esa salvación? Entonces, esta respuesta del hombre a Dios, básicamente, el tema principal es la conversión, la fe y la conversión. Muchos incluyen un tema sobre renuncia a Satanás. Eh, yo lo quise dejar, ¿por qué? Porque en esta época pululan las obras de Satanás por todos lados, ¿no? Y desgraciadamente están tan metidas ya, lo voy a decir así, en nuestra cultura popular, que ya vemos estas obras de Satanás como algo normal. Entonces, si nosotros vamos a hacer un retiro, por ejemplo, de todo un fin de semana, o va a ser algo largo y hay tiempo, yo pienso en lo personal que sí es necesario denunciar las obras de Satanás para que las personas que estén o hayan estado involucradas en ellas puedan renunciar. Ajá. Y obviamente esta conversión que pasa por la renuncia de las obras de Satanás nos tiene que llevar a hacer a Jesús el Señor de nuestra vida. Una conversión que no camine hacia el señorío de Jesús
es incompleta. No se trata solamente de tratar de cambiar y de ser mejor, sino que mi objetivo final tiene que ser hacer a Jesús el Señor de mi vida. Entonces, este segundo bloque, como les pongo aquí, comienza con el tema de la fe y la conversión. ¿Cuál es el objetivo de este primer tema? Invitar a los asistentes a que tengan un cambio radical en sus vidas mediante un encuentro personal con Jesús, aceptándolo como su Salvador personal. Aquí me detengo en dos palabras que hay en este objetivo. Primero, en la palabra radical. Nosotros tenemos que dejar claro desde el principio que la conversión tiene que ser radical. No ir cambiando poco a poco, no ir dejando el pecado poco a poco. Voy a dejar estos pecados grandotes y estos chiquitos, pues ahí poco a poco los voy. No, no, no. Tenemos que renunciar en forma radical, definitiva, a todo pecado. Por no proclamar una conversión radical, muchas veces tenemos como resultado cristianos mediocres. Muchas veces nosotros nos hemos convertido en cristianos mediocres por no predicar la radicalidad que debe haber en nuestra conversión. Obviamente esta radicalidad es imposible si no se basa en lo segundo que hay aquí, que quiero yo subrayar. Si no se basa en un encuentro personal con Jesús. No hay conversiones radicales si no hay encuentros verdaderos con el Señor, si no hay experiencias verdaderas de Dios. Un encuentro personal con el Señor es lo que te hace capaz de tener una conversión radical. Nuestras propias fuerzas no bastan. Se necesita de este encuentro personal con nuestro Señor. Al terminar el bloque anterior, la oración de sanación nos puede dar la primera gran oportunidad para que tengan un encuentro personal con Jesús como Salvador, y ese puede ser el resorte que nos impulse para el cambio radical que les vamos a proclamar. El contenido de esto es: Jesús ya ganó una vida nueva para ti. Recíbela creyendo en el Evangelio y convirtiéndote. Creyendo y convirtiéndote. ¿Cómo tenemos que hablar de la fe? No tenemos que dar definiciones dogmáticas, definiciones teologales de la fe. La fe, para los fines prácticos del querigma, consiste en creer que Jesús murió por ti y que resucitó para darte vida nueva. Eso es lo que tenemos que decir sobre la fe. No vamos a hablar que la fe es una virtud teologal que recibimos en el bautismo y que la fe es creer en lo que aún no vemos. No, no, no. Simplemente para fines del querigma, la fe consiste en creer en el mensaje que se te acaba de proclamar. Jesús murió por ti y resucitó para darte una nueva vida. Eso es la fe, ¿sí? Y bien, la fe yo la voy a manifestar a través de la conversión, que es un cambio radical, otra vez radical de vida y de mentalidad. Tenemos que mencionar siempre que la conversión es un cambio en nuestra manera de pensar. No nada más voy a tratar de cambiar mi manera de actuar. Si yo no cambio mi forma de pensar, no puedo cambiar mi forma de actuar, ¿no? Entonces, la conversión es un cambio de radical de vida y de mentalidad, dejando a un lado el pecado con el propósito de seguir a Jesús. Y siempre es bueno mencionar que para la conversión es fundamental iniciar con el arrepentimiento y la confesión sacramental. Ajá. Siempre en el querigma tenemos que darles a nuestros hermanos la oportunidad de acercarse al sacramento de la reconciliación. Obviamente el querigma que se predica entre nuestros hermanos separados omiten este paso, pues porque miren, nosotros tenemos la gracia enorme del sacramento de la reconciliación. Aprovechémonos. Hablemos con nuestro sacerdote. Muchas veces el sacerdote le encanta ponernos a trabajar, pues también pongamos trabajar al sacerdote. Padre, pues acompáñenos, necesitamos confesiones. Una vez me decía un sacerdote que a él no le gustaba la renovación porque los renovados somos muy latosos, nos ponemos a trabajar mucho. Y bueno, pues
pues ni modo, ¿verdad? Entonces yo le decía, padre, pues ni modo, si yo pudiera perdonar los pecados, yo con gusto lo hacía, ¿no? Solamente el sacerdote lo puede hacer, pues entonces hay que tratar de acercar a nuestros hermanos al sacramento de la confesión. Y hay que hablar también de la necesidad de reconciliarse con los hermanos. Ya lo dijimos al momento de la oración de sanación. Importantísimo el poder perdonar y el poder pedir perdón al hermano que hemos ofendido. Las citas bíblicas que proponemos para este tema de la conversión, pues ya las conocemos, ¿no? Sobre todo Marcos 1:15, conviértanse y crean en el Evangelio, etcétera, ¿no? Se las dejo aquí para que posteriormente las puedan copiar, ya después las leen, las revisan, ¿no? Si les son de utilidad. Bueno, como les decía, como complemento a esto de la conversión, en algunos lados se propone este tema sobre renuncia a Satanás. Voy a hablarles un poquito acerca de este tema por si lo quieren incluir, porque vuelvo a insistir, en nuestros días creo que sí se hace fundamental, ¿verdad? El objetivo del tema es denunciar cuáles son las obras de Satanás y aclarar por qué es necesario renunciar a ellas. Fíjense que es una denuncia. No me voy a poner a explicar por qué es malo cada cosa. No, mira, es que los horóscopos son malos porque esto, y que te lean la mano es malo por esto. O sea, nunca voy a acabar si quiero dar una explicación amplia, bien fundamentada de cada cosa, ¿verdad? Yo lo único que tengo que hacer es una denuncia. Estas obras son de Satanás y si tú quieres convertirte, tienes que renunciar a ellas. El contenido del tema básicamente, Satanás siempre ha estado en contra de las obras de Dios. Satanás es padre de la mentira, trata de disfrazar las cosas malas de manera que parezcan normales e incluso buenas. Hay numerosas obras que Satanás emplea para confundir a los hijos de Dios. Si quieres convertirte, debes renunciar a estas obras, ya que Dios las aborrece. Si has estado metido en algo de esto, renuncia explícitamente a ello y así quedarás liberado de sus consecuencias. ¿Cuáles son las obras que generalmente denunciamos en esta plática? Básicamente, bueno, las obras que son evidentemente satánicas, pues ya ni hay que dar explicación, ¿no? Que si has ido a algún rito satánico, alguna misa negra, cosas así, pues ni quien dude que eso es obra de Satanás. Básicamente tenemos que hablar de tres cosas: la búsqueda de conocimiento al margen de Dios. ¿Qué es búsqueda de conocimiento al margen de Dios? Pues, por ejemplo, el tratar de conocer el futuro, sobre todo es eso, ¿no? Incluye todo lo que es adivinación, todo lo que es horóscopos, astrología, todo lo que es, por ejemplo, consultar a los espíritus, consultar a los muertos, todo lo que es querer saber algo al margen de Dios. Y lo otro es, la segunda de las obras de Satanás, búsqueda de poder al margen de Dios. Y aquí incluyen todas las obras que tratan de influir sobre las cosas o sobre las personas. Por ejemplo, la magia, la hechicería, todo tipo de brujería. Inclusive podemos hablar de talismanes, de amuletos, porque con ellos tratamos de influir sobre las cosas, tratamos de influir sobre los acontecimientos. Todas estas es búsqueda de poder al margen de Dios. Y un tercer grupo de obras que tenemos que denunciar, básicamente son todas las obras que ahorita estamos viendo con la nueva era. Todo lo que es esoterismo, ustedes saben que hay muchas cosas mezcladas con religiones orientales, muchas cosas mezcladas incluso con símbolos cristianos como la angelología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, búsqueda de conocimiento al margen de Dios, búsqueda de poder al margen de Dios y obras de la nueva era. Básicamente es lo que denunciamos como obras de Satanás. Y tenemos que dejar bien claro dos cosas. Uno, que son pecado. No es de que pues, una vez me dicen, es que lo que ustedes quieren es que uno no se vaya con la competencia. No, no es que sea competencia o no. Es pecado y pecado grave.
Y aquí están las citas bíblicas donde se fundamenta todo esto, ¿no? Donde dice, Yahvé aborrece al que hace estas cosas. Entonces, primero, tenemos que dejar bien claro que esto es pecado y pecado grave. Y en segundo lugar, que las obras de Satanás dejan consecuencias graves en las personas, consecuencias sobre todo espirituales, pero también consecuencias psicológicas e incluso consecuencias físicas. Entonces, tenemos que denunciarlas por eso. Y bueno, vuelvo a repetir, no se trata de estar explicando cada cosa, no se trata de estar hablando del demonio, de estar hablando de espantos y de muertos y cosas así, porque yo he visto que en algunos lugares hasta se desvían del tema y se ponen a hablar ya en otras cosas. Se trata de denunciar estas obras y de hacerle ver a nuestros hermanos la necesidad de renunciar a ellas si quieren convertirse. Aquí están las citas bíblicas, primera de Pedro, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, Juan 8:44, el diablo es padre de la mentira, Deuteronomio Isaías que hablan sobre Yahvé que aborrece a los que hacen estas cosas, ¿no? Y Juan 3:8, el Hijo del Hombre ha venido a destruir las obras del maligno. Bueno, vuelvo a insistir, este tema es como complemento del tema de conversión y vamos ya a terminar este bloque hablando ya específicamente del señorío de Jesús. ¿Hacia dónde debo ir en mi proceso de conversión? ¿Hacia dónde debo caminar? Hacia Jesús, Señor de mi vida. Este tema, el objetivo es proclamar a Jesús como el Señor del universo y hacerlo el centro de cada una de las áreas de nuestra vida. Tenemos que hacer que nuestro hermano se rinda al Señor, rinda cada área de su vida al Señor y lo proclame Rey de Reyes en su vida. Es lo que tenemos que hacer. El contenido del tema, pues ya lo conocen ustedes. Jesús es el Señor de todo el universo, es decir, Rey Supremo, principio y fin de todo. Jesús es el Señor. Y ese Jesús Señor toca la puerta de tu corazón porque también quiere ser el Señor de tu vida. La invitación, haz a Jesús el centro de tu vida, entregándole cada área de la misma, confesándolo como tu Señor y consagrando todo tu ser a Él. Y nosotros tenemos que ser específicos con las áreas de la vida de cada persona que debe entregar al Señor. Por ejemplo, muchas veces dice, yo sí me entrego al Señor, pero mi economía, pues es mi economía, mi dinero es mi dinero, mi casa es mi casa, mi coche es mi coche, mis bienes son mis bienes y les cuesta trabajo rendir esa área a Jesús. Tenemos que insistir en que esa área también debe rendirse a Jesús. Muchos dicen, yo sí le doy todo lo material, yo le doy todo lo que tengo, pero mi familia, esa que no la toque, ¿verdad? También tenemos que decirle que que el señorío de Jesús incluye el entregarle tu familia, entregarle a tus hijos, entregarle a tu esposo, entregarle a tu esposa. Me decía una señora, es que si yo le entrego a mi hijo, se lo va a querer llevar de sacerdote. Tú tienes que entregar y rendir todo, incluyendo a tu familia, al Señor Jesús, porque el Señor Jesús sabe qué es lo mejor para cada uno de los miembros de tu familia y se lo quiere dar. En fin, tengo que saber entregar cada área, mis emociones, mi sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo te lo tengo que entregar al Señor. Y dejar claro que con Jesús no se juega, no te pide solo una parte, te lo pide todo, ¿verdad? Aquí se proclama la cita bíblica fuerte, esta ojalá fueras frío o caliente y desgraciadamente eres tibio, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el tema del señorío de Jesús. Y bueno, y las citas bíblicas que proponemos son las siguientes, ¿no? Las citas donde se proclama a Jesús como Señor, eh, 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 sobre todo en Hechos de los Apóstoles y el himno de Filipenses 2, las citas del Apocalipsis de estoy a la puerta y llamo, y ojalá fueras frío o caliente, desgraciadamente eres tibio, y bueno, la invitación de San Pablo, ¿no? De proclamar con los labios, ¿no? Que Jesús es nuestro Señor. Y bueno, este segundo bloque también se complementa con la oración.
¿Qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, no es que nosotros lo propongamos, simplemente la experiencia en muchas comunidades ha visto necesarias estas oraciones. Si ustedes se ponen a ver libros de querigma, cualquier libro que ustedes vean sobre querigma casi siempre trae un acto penitencial donde se pida perdón por nuestros pecados, se renuncia a Satanás y se haga una profesión de fe. ¿Sí? Hay una cita bíblica con la cual nosotros podemos invitar precisamente a este acto penitencial. Es la cita de Isaías 55, 6, 7. Busquen al Señor ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse al Señor que tendrá piedad, a nuestro Dios que está siempre dispuesto a perdonar. Esta cita bíblica es una invitación bellísima a la conversión y sirve muy bien como introducción a este acto penitencial. ¿Cómo se hace este acto penitencial? Pues se puede hacer un acto litúrgico como tal, que el sacerdote vaya y haga una liturgia penitencial como tal. Cuando hay oportunidad, pues nosotros hemos aprovechado para hacer esta liturgia penitencial y después que pasen a confesarse con el Padre. Cuando no puede haber y el Padre puede dar autorización para que un laico haga una paraliturgia. Esto es, vamos, no con la misma autoridad del sacerdote, pero sí una paraliturgia en la cual se les lleve igual a pedir perdón por sus pecados y se les lleve a renunciar a Satanás. Ya tienen que ponerse de acuerdo entonces con su sacerdote a ver cómo se puede llevar a cabo esta oración penitencial. Y después de esta oración penitencial, tenemos que hacer una oración en donde se haga la proclamación personal del señorío de Jesús. Y como cita bíblica introductoria a esta oración se puede usar la del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguna escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esta oración de proclamación del señorío, pues básicamente es la invitación a que Jesús tome cada parte de nuestra vida y lo hagamos Señor de cada aspecto de nuestra vida. Es el abrirle la puerta a Jesús, que ya no esté afuera tocando, sino para que ya se haga dueño y Señor de mi corazón. Esta es una segunda oportunidad que nosotros le damos a nuestros hermanos de tener un encuentro personal con nuestro Señor. Si ustedes se fijan, en las dos oraciones, la primera que es la de sanación y en esta que es penitencial y después para invitar al Señor, vamos quitando obstáculos. La primera oración de sanación, pues quita muchos obstáculos que traemos, que nuestras heridas han ido poniendo y que impiden experimentar el amor de Dios. Después la liturgia penitencial quita otros obstáculos. Si nosotros hacemos que nuestros hermanos puedan confesarse, pues ya definitivamente se quita el principal obstáculo que es el pecado para que puedan tener este encuentro cara a cara con el Señor. Entonces, el segundo bloque lo terminamos con una oración para proclamar el señorío de Jesús, hacer a Jesús mi Señor personal. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a tener un pequeño descanso de unos 10 minutos eh, y regresamos con el tercer bloque que básicamente es el que habla sobre el Espíritu Santo. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo les voy a pedir que por ahí la apunten y ya al final, con mucho gusto, escuchamos sus dudas. Entonces, vamos a tener 10 minutitos de receso. Nos vemos a las 9, su santo. Y bueno, podemos dividir este bloque en tres temas. El primero, la promesa del Padre, que es como la presentación que hacemos del Espíritu Santo. La promesa es para ti, esa promesa que el Señor hizo en la Escritura, vamos, no es algo del pasado, es algo para ti hoy. Y el tercero, que es la conclusión del retiro, la comunidad cristiana. Este tercer bloque del don del Espíritu Santo también termina con una oración
que viene siendo la oración más fuerte de todo el querigma, que es el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, el primero de estos tres temas, la promesa del Padre. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Presentar al Espíritu Santo, el cual al cambiar nuestro corazón nos da la fuerza para seguir a Jesús. Necesitamos tener claro esto. No tenemos que dar ningún curso de teología, ¿verdad? De la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos que presentar al Espíritu Santo desde la perspectiva de la conversión. El Espíritu Santo es el que me cambia el corazón. Acuérdense, el corazón de piedra en corazón de carne. El Espíritu Santo es el que me da la fortaleza que necesito para seguir al Señor. Desde esa perspectiva tengo que presentar al Espíritu Santo. Muchas veces nos extendemos hablando que es la tercera persona, el amor del Padre y el Hijo. Simplemente podemos hacer una breve mención de esto, pero lo más importante es como aquel que va a cambiar nuestro corazón para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos del Señor. Por eso el contenido dice, para hacer a Jesús el Señor de tu vida necesitas una fuerza especial y esta fuerza te la da el Espíritu Santo. Antiguamente el Espíritu Santo solo era dado a algunos elegidos, ahora Dios promete darlo a todos. El Espíritu Santo viene a renovar interiormente a las personas cambiando sus corazones. Durante la fiesta de Pentecostés, el Padre cumple la promesa de enviar a su Espíritu. En Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó mediante signos externos e internos y capacitó a los apóstoles para su misión, otorgándoles carismas. Básicamente, si se fijan, son dos partes. Presentamos al Espíritu Santo, aquel que va a cambiar nuestros corazones. Podemos anunciar las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo la de Joel, derramaré mi espíritu sobre todos los mortales. La de Ezequiel, quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu, ¿no? En ustedes. Básicamente, desde esa perspectiva anunciamos al Espíritu Santo, desde la perspectiva de estos dos profetas. Y Jesús renueva esa promesa. Eh, eh, Podemos hablar de alguna cita bíblica de Jesús durante la última cena en la que empezó a hablar. Les conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito, ¿verdad? Eh, eh, las últimas indicaciones antes de su ascensión. No se vayan de Jerusalén, permanezcan hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Y obviamente la promesa del Padre comienza a cumplirse con Pentecostés. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a hablar sobre este tema de la promesa del Padre. Ahora bien, todo esto que nosotros estamos mencionando sobre la promesa del Padre, la aterrizamos a la vida personal de cada uno en la siguiente plática. La promesa es para ti. Como dice aquí, el objetivo es mostrar que la experiencia vivida en Pentecostés por los apóstoles puede repetirse hoy en cada uno de nosotros. Y aquí es importante señalarse el hoy. Puede repetirse, puede renovarse hoy en cada uno de nosotros. Y eso es muy importante. Hacer actual esa promesa para ti ahora. Eh, por lo tanto, el contenido, tú puedes vivir hoy mismo tu Pentecostés personal. Muchos entienden a la renovación carismática como un Pentecostés personal. Y la suma de estos Pentecostés personales, pues hacen que la iglesia esté viviendo un nuevo Pentecostés ya a un nivel más general. Y tenemos que empezar a enseñarle a la gente muy brevemente, o más bien decirle a la gente lo que puede experimentar en este Pentecostés personal. El Espíritu Santo manifiesta su presencia por medio de sus frutos, sobre todo amor, alegría y paz.
No vamos a hacer una exposición de cada uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Simplemente mencionar donde está el Espíritu, está el amor, la alegría y la paz. Esto encaminándolos a la oración del bautismo en el Espíritu Santo, en donde la principal manifestación o la principal prueba de que esté el Espíritu Santo presente va a ser la paz que experimentemos. También puede manifestarse por medio de los carismas, sobre todo el don de lenguas. Lo mismo, no vamos nosotros a hacer una exposición de cada uno de los carismas, y hay hermanos que hasta quieren hacer una demostración, ¿no? De cada uno de ellos, no. Simplemente decirles, el Señor puede manifestarse en ti a través de los carismas, y el más frecuente es el don de lenguas, para que no los agarre de sorpresa, ¿verdad? Y bueno, eh, 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 lo más importante, para vivir esta experiencia solo debes invitar al Espíritu Santo a que se manifieste en ti, entregándote libre y totalmente a Él. Hacerles ver a nuestros hermanos que esa promesa del Padre, que esa promesa que repitió Jesús a los apóstoles, es actual, se puede cumplir en ti hoy si tú invitas al Espíritu Santo, si tú te entregas libremente a Él y te abres totalmente a Él. Esta plática es muy testimonial porque el hermano que está dándola tiene que dar testimonio de cómo el Espíritu Santo lo llenó a él y cómo él vivió su Pentecostés personal. Entonces, es muy vivencial, ¿no? Este tema. Pues aquí están las citas bíblicas en las cuales nos podemos basar, básicamente la promesa del Padre de derramar su espíritu sobre todos los hombres. Las palabras de Pedro en Pentecostés, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que llamen Señor, aunque estén lejos. Eh, eh, Vamos, las palabras de Jesús, ¿no? El que tenga sed, que venga a mí, ¿no? Y bueno, podemos poner aquí Gálatas y Primera de Corintios, pues solamente para hacer mención de los frutos y de los carismas. Entonces, este tema, digámoslo, puede ser como la introducción a la oración de fusión del Espíritu Santo, a la oración de bautismo en el Espíritu Santo. Y bien, ya finalmente el tema con el que cierra este bloque del Espíritu Santo, pues el tema de la comunidad cristiana. Recordemos que una de las consecuencias directas de Pentecostés, pues fue la formación de la primera comunidad cristiana y con esto el nacimiento de la iglesia. Entonces, debemos mostrar a nuestros hermanos que solo en comunidad podemos crecer y perseverar en la vida nueva que Dios nos da. Solo en comunidad podemos crecer y perseverar. ¿Sí? Es bien importante el modo como presentemos nosotros la comunidad cristiana porque de cómo lo presentemos nosotros van a ser el deseo de incorporarse o no a nuestra comunidad. ¿Cuál es el contenido de este tema? No basta nacer, hay que crecer en la vida nueva y para eso existe la comunidad. Desde que nació la iglesia, los primeros cristianos se reunían en comunidad y las características de una verdadera comunidad cristiana, participar en la Eucaristía, en las oraciones, en la enseñanza y en la convivencia fraterna, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, importa mucho porque hoy en día tenemos comunidades bastante debilitadas en la renovación, ¿no? Por desgracia, estamos creando, o más bien estamos haciendo a nuestros hermanos, eh, eh, pues lo que un padre llamaba hermanos turismáticos en lugar de carismáticos, ¿verdad? Hermanos que nada más preguntan, ¿y dónde va a ser el Enges? No, va a ser en Puebla, vamos a Puebla y sigue y sirve que lo conocemos, ¿no? ¿Y dónde va a ser el Enses? No, en Guadalajara, vamos a Guadalajara y sirve que lo conocemos, ¿no? Y ahí tenemos a los hermanos turismáticos buscando retiros, buscando encuentros, y cada vez son menos los que quieren integrarse a la pequeña comunidad y perseverar en esa pequeña comunidad. Entonces nosotros tenemos que hacerles ver la necesidad. Les cuento yo lo que a mí me convenció.
Yo recuerdo que cuando yo escuché, una de las primeras veces que escuché, no fue la primera, fue como la segunda vez que escuché este tema, lo de un matrimonio, y el hermano que estaba hablando llevó un directorio telefónico de esos grandotototes que ya ni hay, ¿verdad? Esos gordos, gordos. Y a mí me habló y me dijo, a ver, ven, arranca una hoja. Pues, rápido, acuérdense cómo eran de delgaditas esas hojas, ¿no? Ya la arranqué y me dice, hazla pedazos. ¡Pah! Pues la hice pedazos, ¿no? ¿Fue fácil o fue difícil? No, pues fue muy fácil. Y me da el directorio. Ahora agarra todo el directorio y a ver, pártelo a la mitad. Imposible. A ver, hazlo pedazos. Imposible. Y a mí me quedó muy grabado. Me dice, esa hoja eres tú. Así de frágil eres tú. Así de débil eres tú. Si te quedas solo, el demonio te hace pedazos. Pero si te cobijas en medio de una comunidad, te vas a volver fuerte. Y eso es lo que a mí me convenció y lo que me hizo quedarme en una comunidad. Y pues para gloria de Dios, desde ese momento, estoy hablando ya más de 30 años, no he dejado yo mi comunidad, porque es verdad, es verdad. Y eso es lo que le tenemos que transmitir a nuestros hermanos, ¿no? La necesidad de una comunidad cristiana. Y bueno, ya nada más para terminar con esta comunidad, las citas bíblicas, ¿no? Básicamente Hechos 2:42, acudían asiduamente a la fracción del pan, a las oraciones, a la enseñanza de los apóstoles y a la convivencia fraterna. Eh, pues todos los hermanos tenían un solo corazón, una sola alma, ¿no? Como era la primera comunidad cristiana, y algunas citas bíblicas para reforzar estos elementos. Juan 6 para la Eucaristía, Mateo 18-19, donde están dos o tres reunidos, yo ahí estoy en medio de ellos para las oraciones. Juan 13:34, ámense los unos a los otros, ¿no? La importancia del amor fraterno en la comunidad. Pero bueno, se proponen estas citas bíblicas. ¿Y cómo vamos a terminar el bloque del don del Espíritu Santo? Pues con la oración fundamental, básica, de la renovación carismática, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y la cita bíblica que puede servirnos de introducción a esta oración es la de Hechos 2:39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Vamos, esta oración del bautismo en el Espíritu Santo es fundamental porque vuelvo a decirlo, es lo que diferencia la renovación carismática de todos los demás movimientos, grupos, espiritualidades, etcétera, etcétera, que hay en la iglesia. Y nosotros tenemos que poner todo lo necesario para que esta oración sea efectiva, para que esta oración sea ungida, para que realmente nuestros hermanos se lleven una experiencia fuerte de Dios. Es tan importante que bueno, pues requeriría de un curso aparte, ¿no? De hecho, ya por ahí hay una propuesta de hacer un curso sobre bautismo en el Espíritu Santo, pero presencial. Ya luego veremos si le podemos ya dar forma para invitarlos después. Pero bueno, fundamental esta última oración, porque es la oración que seguramente van a recordar nuestros hermanos toda su vida después de haber vivido el querigma, ¿verdad? Ni se van a acordar de las citas bíblicas, ni se van a acordar de nada, se van a acordar de esta oración. Entonces, por eso es bien importante. Bueno, antes de concluir, o bueno, voy a leer las conclusiones y ahorita hago un comentario más. Eh, Aunque se han dado algunas líneas sobre el contenido de los temas, el querigma nos permite una gran variabilidad en la estructura de los mismos, siempre y cuando se llegue al objetivo señalado. Lo que te acabo de dar es como un resumen de muchos libros de querigma que revisé, de muchos manuales, de muchas comunidades, etcétera, etcétera. No quiere decir que eso es lo que se dé y no te salgas de eso porque entonces ya no es querigma, no. Es como un compendio de todo lo que las comunidades han aprendido a dar desde que empezó la renovación hasta ahorita.
pero el querigma nos permite mucha variabilidad. El querigma, híjole, lo podemos modificar pues, en muchas partes, siempre y cuando se cumplen los objetivos. Sí, a lo mejor tú dices, yo quiero hablar del amor del Padre, pero no con esas citas bíblicas. Yo quiero meter otras citas bíblicas y quiero poner otros ejemplos. Bueno, si llegas al objetivo de que nuestros hermanos experimenten el amor de Dios, adelante, no pasa nada, ¿sí? Entonces, siempre y cuando cumplas tu objetivo, tú puedes modificar, tú puedes mover, tú puedes cambiar. Lo único que sí te puedo decir es que nunca dejes de proclamar la palabra de Dios. No podemos omitir la palabra de Dios. Siempre hay que proclamar la palabra de Dios. Bueno, más adelante, la cantidad de temas y la duración de los mismos dependerá del modo en que se vaya a proclamar. A lo mejor dices, no, es que son un montón de temas y yo lo tengo que dar en un solo día. No, pues si lo tienes que dar en un solo día, obviamente tienes que resumirlo. Si lo vas a hacer en un retiro de fin de semana, puedes hacerlo todo. Si lo vas a hacer semanal, a lo mejor dices, es que si lo hago semanal y quiero dar todo, pues se va a alargar muchos meses. La cantidad de temas y su duración depende de cómo te vayas a organizar tú, ¿verdad? Sea cual sea el modo de darlo, el querigma debe complementarse siempre con la oración. Bien importantes las oraciones que les mencioné. Si quieres hacer más oraciones, haz más oraciones, pero nunca dejes de hacer una oración de sanación, nunca dejes de hacer un acto penitencial que termine en la proclamación de Jesús como Señor de nuestra vida y nunca, sobre todo, dejes de hacer el bautismo en el Espíritu Santo. Son fundamentales. Bueno, si quieres hacer un querigma, como lo hace la renovación, ¿verdad? Quiero concluir nada más comentando algo. Muchos me han preguntado que si conviene o no conviene hablar de María. Y mi respuesta siempre es la misma. El tema de María, un tema sobre María, no forma parte del querigma. No forma parte del querigma. Pero siempre digo lo mismo. Pero si María fue y se metió al cenáculo en Pentecostés, pues ¿quién soy yo para sacarla del retiro, verdad? María estuvo presente en Pentecostés. María es carismática. Si yo puedo, si yo quiero, si yo tengo tiempo, espacio para hablar de María, es una bendición María siempre en nuestros retiros. Es una bendición siempre que la hacemos presente. Entonces, sobre todo, siendo católicos, el que se hable de María le da mucha confianza también a nuestros hermanos, porque cuando están empezando a dudar de que seamos católicos y están empezando a sospechar que somos protestantes, les hablas de María y ya descansan, ¿verdad? Entonces, eh, 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 o sea, si Dios quiso que estuviera María en Pentecostés, pues, o sea, ¿quién soy yo para sacarla de nuestros retiros o de nuestros cursos, ¿no? Si ustedes quieren, pueden meterla y siempre es una bendición. Nada más no vayan a hacer algo, no vayan a quitar uno de los temas fundamentales del querigma para meter el tema de María, porque ahí sí ya estarían dando un querigma incompleto. Y bueno, básicamente, pues este es el tema de hoy. Yo sé que es mucha información y me fui muy rápido, pero el tema, pues voy a subir yo la liga para que lo vean en YouTube y ahí ya le pueden ir poniendo pausa cada vez que quieran. Este, todo este curso sobre querigma, pues está pensado o es un curso que está preparado en 10 temas, imagínense, son 10 clases de 1 hora cada clase. Entonces estamos haciendo un súper resumen, ¿verdad? Entonces yo sé que a veces es mucha información y que uno ya no, ya se pierde, pero bueno, ya en la grabación ustedes lo van a poder